Entonces, teniendo en cuenta estos conflictos que se expresan a partir de intereses disímiles, tanto de parte del Estado en su vertiente caudillista y en su vertiente criolla más modernizante, eh, como del lado de las comunidades indígenas, se van a expresar a todo lo largo del siglo XIX y van a, de alguna manera, eh, darle forma y contenido a estas dinámicas del poder que surgen y se van a reproducir a todo lo largo del siglo XIX. Estas dinámicas del poder que van a significar avances y retrocesos por parte del Estado e incluso por parte de las comunidades, y que van a estar va a estar condicionada por la lógica de imponer reformas y contrarreformas por parte del Estado en relación sobre todo al problema indígena y al vínculo del Estado para con las comunidades indígenas. Entonces, esta dinámica del poder, primero, va a estar atravesada por un contexto que, de alguna manera, dificulta la centralidad o la centralización del poder pretendida por el Estado. Tenemos, como bien se señala acá, una crisis económica que se encuentra estrechamente relacionada con la existencia de una economía capitalista incipiente todavía, que se va a expresar en la crisis minera de Potosí, que ya obviamente venía desde fines del siglo XVIII, pero que se acentúa sobre todo a partir de 1819. También hay una crisis del mercado interno, sobre todo con el comercio triguero de la provincia de Chayanta, que se va a ver afectado por la implementación de algunas políticas liberales, también por la crisis del liberalismo bolivariano, que supone la restitución de un Estado patrimonialista, es decir, la existencia de una república tributaria, ya que, como bien se señala acá, se da la restauración del tributo indígena. Aparte de estas crisis económicas y de esta crisis política, digamos, que supone la crisis del liberalismo bolivariano, también estas dinámicas del poder surgen en el contexto de una sociedad civil frágil hacia el final del siglo XIX, en el contexto de la guerra federal y de las constantes revueltas y rebeliones indígenas que van a lo largo de todo el siglo XIX. Es decir, que la dinámica del poder se da sobre todo a partir de la base de una matriz patrimonialista. Es decir, que como bien se señala acá, existen cambios y continuidades entre el régimen monárquico y el régimen republicano, sobre todo en relación a los vínculos de las sociedades indígenas y el Estado. Como habíamos dicho anteriormente, estos conflictos y contradicciones surgen tanto en el seno del propio Estado como en relación a la realidad de las comunidades indígenas, en relación al vínculo Estado-Ayllu. Por parte del Estado va a tener dos vertientes o dos expresiones, que uno va a ser el periodo caudillista, que supone un Estado patrimonialista, o sea, un Estado conservador, que para el primer momento de la República, es decir, la República temprana, depende económicamente del ingreso fiscal que supone el tributo indígena,
además de la implementación de políticas proteccionistas, que de alguna u otra manera van a sentar todavía más las bases de esta matriz patrimonialista, que también va a caracterizarse por la existencia de un periodo de institucionalización de un régimen de partidos, es decir, como un segundo momento, una segunda vertiente dentro de las aspiraciones políticas de la élite criolla que ostentaba, o mejor dicho, quería ostentar el poder completo del Estado. Es decir, que aquí se habla de un periodo de institucionalización de un régimen partidario o de partido, no implica que esta matriz patrimonialista deje de existir, porque, como ya veremos, a lo largo de todo el desarrollo del siglo XIX, como bien lo dije hace rato, hay avances y retrocesos, reformas y contrarreformas que no terminan casi nunca de saldar o de dejar de lado, mejor dicho, esta matriz patrimonialista que va a estar encarnada, sobre todo en el tributo indígena, lo que luego se va a pasar a llamar en la contribución indigenal. Por supuesto que en términos discursivos cambia radicalmente en relación al periodo colonial, pero la realidad social marca que en realidad existían muchas estructuras y muchos esquemas propios del periodo colonial aún en el periodo republicano. Entonces, este periodo de institucionalización de un régimen de partidos supone un Estado modernizado, la instauración del libre cambismo concretamente, y la reconstrucción de una élite criollo mestiza, pero obviamente con preponderancia del componente criollo. Es decir, estos dos periodos o estas dos vertientes que surgen en el seno del Estado están compuestas por la élite principalmente. Mientras que por otro lado tenemos la relación Estado-Ayllu, que también guarda una matriz de tipo patrimonialista, que supone, entre otras cosas, un gobierno indirecto debido a la preponderancia que todavía guarda las autoridades tradicionales, es decir, los Ayllus, es decir, los curacas, en relación a el vínculo Estado-Ayllu. Se va a expresar entonces a partir de esta relación de gobierno indirecto, que sobre todo se daba en el contexto de los cabildos de indios, que de alguna u otra manera suponían un conjunto de Ayllus articulados que buscaban a partir de sus autoridades tradicionales, los curacas, establecer un vínculo, una relación con el Estado. Este vínculo y esta relación con el Estado se da principalmente a partir del pacto de reciprocidad. ¿Qué suponía el pacto de reciprocidad? Básicamente suponía seguir pagándole el tributo, seguir contribuyendo con el tributo al Estado sobre la base de un esquema tradicional, es decir, sobre la base de la lógica de la reciprocidad y la redistribución andina, que se daba ya para el momento del Estado incaico, recuerden ustedes, con el soberano incaico a la cabeza, esquema que no cambió mucho durante el periodo colonial, salvo por el reemplazo del soberano inca por la corona española, como cabeza de este esquema de reciprocidad y redistribución, y que se va a mantener, como bien decimos, en los primeros años de la República Boliviana y durante casi todo el siglo XIX, con vaivenes, con avances y retrocesos en relación a la aplicación de políticas modernizantes
liberales que la élite boliviana busca instaurar. Esta relación de Estado-Ayllu suponía también, a partir del gobierno indirecto, de los cabildos de indios y del pacto de reciprocidad, una militancia y una política indígena. Es decir, la dinámica del poder en relación a las comunidades indígenas se daba en este contexto y en estos términos. Entonces, esta matriz patrimonialista se basa sobre todo en lo que implica el proyecto de la Mancomunidad Nacional Boliviana, que supone una dialéctica de exclusión e inclusión simultánea de lo indígena, basada en un etos patrimonialista, es decir, que todavía se mantienen las estructuras de una sociedad estamental no muy diferente a la del periodo colonial, que supone ya en otros términos discursivos, es decir, en los términos discursivos de la modernidad, una ciudadanía que va a ser de tipo estamental y que para el caso de los indígenas va a ser muy ambigua en relación a que en un momento no son considerados ciudadanos por seguir pagando todavía tributo al Estado, lo que va de alguna u otra manera producir conflictos en relación a que se les son negados todos los derechos liberales ciudadanos que se supone debe garantizar el Estado moderno. Para analizar un poco esta cuestión, tomo el concepto de biculturalismo neocolonial, que acá se puede ver, aportado por Larson, que no significa otra cosa que la existencia de un ideal que tiene por objetivo llevar a los indios a los márgenes de la economía moderna, pero mantenerlos fuera de la nación como sujetos políticos, es decir, como ciudadanos, como votantes, etc. Es decir, que se integra a lo indígena al Estado en términos netamente económicos, porque para este primer periodo de la República Boliviana el Estado dependía fervientemente de la contribución fiscal indígena que suponía el tributo o la contribución indigenal, como se lo va a llamar para este periodo. De esta manera se lo integra en términos económicos, pero se lo excluye en términos sociales y políticos, sobre todo en relación al ejercicio de los derechos políticos y civiles que implica la ciudadanía, por supuesto, entendida como el concepto matriz o el concepto madre, digamos, de los estados modernos.